Hola, muy buen día, mañana, tarde, noche. El punto de arranque de este video es este otro que va a salir, no, acá, a este lado, en pantalla, ahora, para entender el contexto desde donde me refiero a lo que me refiero. Y sin más que decir, comencemos. Lo que me motiva es que tal vez seas alguna de esas personas que observas, investigas y ya te diste cuenta de que lo que está ocurriendo, que todos sabemos lo que es, no tiene nada que ver con el relato que nos intentan vender desde ciertos reductos del sistema. Y tal vez te hayas preguntado, o nos hayamos preguntado, ¿y por qué no aparece la masa crítica? ¿Qué pasa con lo colectivo? ¿Dónde está el rol de lo colectivo en esto? Esa masa crítica, esa unión, digamos, por lo menos de todos los que resonamos en este punto de vista, en esta tesitura. ¿Y por qué no nos unimos todos, ya que todos los que no nos compramos esta narrativa ante los escenarios que se pretenden imponer, por qué no estamos unidos? Tal vez te hayas preguntado esto. Yo hoy simplemente quiero usar esta pregunta como un punto de partida o como una excusa para repasar algunos aspectos astrológicos relacionados con la brisa acuariana que iremos viviendo durante estos tiempos. Me refiero a el final de Plutón en Capricornio y sobre todo cuando ya haga su ingreso en Acuario en 2023 y se asiente allí en adelante. A eso me refiero con esta, entre comillas, brisa acuariana. Y de cómo podría ser un colectivo afín con ese momento. Ese es el foco de este video. Cuando pensamos en un colectivo afín a un momento que tiene un aire acuariano, ¿cómo podría ser? ¿Qué implica? Este es el centro del video. Entonces, primero hay que entender que Acuario representa un corte con el pasado. Es un corte, no es una remodelación del mismo con una nueva cara, con una nueva fachada. Es una ruptura que deja un espacio que debe ser llenado. Y si yo no sé con qué llenarlo, mi psiquismo lo que va a hacer es que va a ir en piloto automático a lo que ya conoce. Va a buscar en los archivos de lo conocido y va a ejecutar en piloto automático, como decía, una repetición de lo mismo para llenar ese espacio. Se va a aferrar a la almohada, digamos, y va a entrar en bucle. Y esta es la trampa. Por un ejemplo, a título absolutamente personal, por ejemplo, a mí me pasa que si yo veo que el sistema de política partidista está energéticamente basado, estructurado en una cesión de poder que genera una estructura piramidal, donde hay unos arriba y otros abajo, y creo que la solución a esto es votar por una persona B o D o incluso F, J, en vez de la persona A o B, simplemente estoy dando vueltas en lo mismo. ¿Por qué? Porque no estoy generando un espacio abierto, no estoy generando ese corte con el pasado, ese vacío acuariano. No estoy generando ese espacio abierto en las bases de la estructura, porque sigo estando completamente dentro de ella. Y hablando de esto, lo que pasa es que Acuario hay que entender que no va de oscilar de A a B, sino que donde había A, después pone jirafa, elefante, extraterrestre, algo que se sale del esquema esperado. Y aquí es donde tenemos que entender que nada cambia si ponemos nombres nuevos a iniciativas colectivas que tienen la misma vieja energía de base. Vieja energía que incluye qué cosas. Por ejemplo, esa verticalidad, la cesión de poder, o sea que yo le doy el poder a otro, una figura de liderazgo, a una figura que me dice lo que es la verdad o que me organiza, tipo caudillismo, psíquicamente me organiza. Justamente de eso no va, es la vieja energía, el poner liderazgo afuera, esperar que aparezcan figuras fuertes que me guíen. En vez de algo más genuino sería con el momento, es bueno, yo busco mi fortaleza para guiarme y así juntarme con otros que también están en ese proceso y así vamos armando algo que tenga por lo menos un punto de partida diferente. Entonces, en Acuario, antes de intentar ponernos de acuerdo, tenemos que estar muy de acuerdo con nosotros mismos. Y eso incluye transitar ese vacío y ese corte. Recordemos que Acuario y Urano, como decía, están relacionados con generar un vacío en un sistema, desestructurar. Generan lo que se llama caos, vacío en una estructura. Entonces, ¿qué incluye esto? Cuando la vida me deja sin respuestas, preguntarme qué pasa si resisto la tentación de llenar ese espacio de duda con las viejas respuestas que ya conozco y que muchas veces incluso yo puedo saber o intuir que no funcionan, pero las sigo repitiendo. Bueno, vamos a, como decía, en el ejemplo individual que yo puse, votamos por el de acá, creo que este es diferente, me autoengaño creyendo que es diferente y veo el mismo esquema y una otra vez.
y en el fondo sé que una parte mía sabe que eso va a ocurrir, pero lo sigue haciendo igual. Entonces, ¿qué pasa si resisto la tentación de llenar ese espacio de vacío? Si resisto aferrarme a lo conocido. Esa es una pregunta para estos tiempos. Entonces, lo que tiene potencial de escenificarse en Acuario es una renovación de patrones, justamente a través de una disrupción con lo establecido. Disrupción. Y recurriendo una vez más a mi ejemplo personal, ¿qué pasaría si en vez de reclamar a las estructuras de la política partidista, por ejemplo, reclamar y estar ahí en el alegato, qué pasa si en vez de eso empezamos a considerar seriamente la opción de buscar la forma de ejercer la soberanía directamente, sin intermediarios? Ahí ya entramos a cuestionar la estructura, la base de la estructura. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Yo no estoy acá tratando de armar algo de preferencias partidistas, no me interesa, nunca me resonó ese tipo de sistema. Pero sí me pregunto, ¿qué pasaría si empezamos a cuestionar la base sobre la que funciona ese sistema? Tal vez por ahí se cuela aire fresco. Entonces, Acuario bien puede enseñarnos a no obedecer, pero con conciencia. Esa es la idea. Pensemos además que esto que alguno puede decir, esto suena utópico, suena idealista, pero tengamos en cuenta una cosa muy simple, que todo lo que hoy está en la materia primero tuvo que ser pensado, tuvo que ser sopesado y tuvo que ser imaginado. Y es que este signo de Acuario está relacionado con el colectivo y con los grupos. Pero el asunto es que no se puede armar un grupo afín, un grupo resonante, si yo no conozco cuál es mi lugar. Mi lugar justamente único, original, propio en ese grupo, que esto es este signo, esto representa también. Por lo tanto, hemos de trasladar esto, trabajar esto en la escala individual, trasladarlo allí, verlo allí. En momentos de brisa acuariana, podríamos llamarle así como los que vamos a ir viviendo cada vez más, la revolución, si le queremos poner ese nombre, la verdadera revolución es individual también. Y sobre todo, o sea, hay parte, no es que también, es que hay parte, es individual, comienza desde el individuo. ¿Y qué significa esto? Bueno, para entender un poquito más qué se puede significar, tenemos que recordar que el eje Acuario-Leo trabaja la individualidad, el descubrir lo que me hace único, no superior ni inferior, único. ¿Por qué? Porque eso genera ese mencionado vacío que comentaba, que se traduce en potencial creativo. El vacío es en el fondo en Acuario potencial creativo, y en Leo también la creatividad está muy destacada. Es un potencial creativo para generar esa disrupción y ese desorden favorable, obviamente el que nos interesa, que permite que se cuele aire fresco en un patrón cristalizado, porque un sistema lo que hace es son patrones que cristalizan y quedan, parece que estuvieran rígidos, fijos. Entonces, para que puedan aparecer cosas en ese sistema que no sean una exacta repetición del pasado con otra cáscara. Y en el fondo, lo que me hace único, lo que porta esa unicidad, viene de mi chispa profunda, lo que le llamamos ser interno, parte interna, alma, cada uno le puede llamar de diferente forma. Si queremos aterrizar esto un poquito, de que va lo de Acuario, podemos pensar en ahora ejemplos colectivos. Recordemos que que en una determinada época, seguramente unas cuantas décadas atrás, ya bastantes en realidad, convivir con una pareja sin tener la validación del sistema, por ejemplo a través del matrimonio convencional o del matrimonio civil, los documentos, era un acto revolucionario para ese tiempo, para la cosmovisión, para las creencias, para el sistema mental de ese tiempo. Otro ejemplo, si una persona era homosexual y vivía esa homosexualidad abiertamente, tal vez también podía tener bastante de revolucionario, chocaba un poco con esa caja del sistema. Entonces, ahora volviendo al ámbito individual, aplicando esto al ámbito individual, puedo preguntarme lo siguiente. ¿En qué aspectos de mi vida siento que estoy siendo fiel a una estructura psíquica que tomé de otros, de esa caja que hablaba, que tomé de otros y que no me representa, donde yo siento que no vibro ahí? ¿En qué aspectos de mi vida siento el llamado fuerte a concebir, a crear, aunque sea comenzando a través de imágenes, de realidades, a nivel de ideas, por algo se empieza? Si las puedo poner en la práctica, por supuesto que mejor, pero ¿en qué aspecto de mi vida siento el llamado fuerte a concebir imágenes o realidades que se salen de esos patrones, de esa caja? ¿En qué ámbito de mi vida cotidiana? Aquí hay algunas preguntas que
están muy adecuadas para estos tiempos de derrumbes que son la transición hacia aquello. En Acuario, además, se traiciona lo establecido, pero no desde el combate, sino desde el crear otra cosa, desde el no consentimiento, desde el salirse de ese cajón que me intentan poner o que yo mismo tal vez me pongo, desde ahí, desde el crear otra cosa. Por eso, para hablar de un Acuario en toda forma, hemos de tener integrado el previo paso por Capricornio. Recordemos que en la rueda de procesos zodiacales Capricornio precede a Acuario. En Capricornio yo aprendo a reconocer y comprender cuál es mi responsabilidad conmigo mismo y con mi proyecto de vida, porque esa es la clave de todo. A la vez que voy despojándome de mandatos de deber ser impuestos desde fuera. Capricornio tiene mucho esta temática del deber ser que le viene impuesto desde fuera, desde la autoridad externa. Tiene que conquistar su propia autoridad y ser responsable hacia su propio proyecto, no hacia nociones de deber que no le favorecen muchas veces. Entonces, esto hablaba en un video que lo voy a poner acá, a este lado. Ahí hablo un poquito más de esto también. Entonces, solo yo desprendiéndome de esos moldes de pasado puedo estar fresco para acometer la tarea de buscar esas cosas nuevas, que no sean esa repetición de ese pasado. Para eso, hoy tenemos todavía a Plutón en Capricornio, que nos ayuda con esto. Por eso hace el trabajo de derrumbe. Y ¿por qué? Porque si yo no comprendo cuál es mi genuina responsabilidad, no el deber, la responsabilidad, hay una diferencia ahí, la responsabilidad, entonces cuando llega el momento Acuario, que es de rompimiento de estructuras, este movimiento puede pasar de ser una oportunidad de liberación de moldes a un encorsetamiento o a un libertinaje lleno de inestabilidad que no conduce a ningún puerto anclado en energías frescas, a energías nuevas. Por ejemplo, puedo querer salir a quemarlo todo, a romperlo todo, creyendo que estoy haciendo algo novedoso, pero no es así. Eso ya se ha hecho 1000 veces y nunca ha resultado. ¿Por qué? ¿Por qué no resulta? Porque la energía de base de ese acto no es diferente, no tiene esa característica de fresca, de otra base, de ese corte que hablaba. Es la misma energía reactiva. Entonces no es diferente, por eso es que esta no es la respuesta en estos momentos. Recordemos que también que Acuario rompe, pero no propone nada. Por eso es que no llena el espacio. Esto le corresponde a otras energías que van generando eso nuevo, pero Acuario da el paso de romper. Entonces, un Acuario-Urano que no esté muy trabajado en una carta natal personal de alguno de nosotros, puede vivirse muchas veces como una inestabilidad, antes que como la libertad creativa. Y esto se trabaja a escala personal. Entonces, puede sonar muy lindo todo esto del altruismo del colectivo, de formar grupos, alianzas, pero si yo no me veo primero, no reviso cuál es mi lugar original, Acuario-Urano pide autenticidad, originalidad, y no reviso cuál es el eje de mi proyecto de mi vida y no lo voy encarnando, entonces no puedo estar compartiendo algo alineado con mi esencia y puedo ser tomado por otras fuerzas que están en mi psiquismo. Tales como, por ejemplo, programas inconscientes. Por ejemplo, el programa del Salvador. Quiero salir a salvar a todo el mundo, ayudar y todo, y me olvido de mí mismo. O me meto en espacios que les corresponde a otros responsabilizarse. O tal vez por carencias o necesidades que estén en mi psique. Como de intentar convencer a otros para no ver el miedo que tengo a ciertas cosas. O termino formando colectivos que arrancan desde el resentimiento, desde el deseo de venganza, que en el fondo son mis propios conflictos. Y los de mi transgeneracional también, que muchas veces están ahí, que no están trabajados. Y que yo estoy proyectando en el grupo, en el afuera, buscando culpables, creyendo que así voy a solucionar esos conflictos. Cosa que sabemos que no es posible, porque el registro conflictivo lo llevo yo. Por lo tanto, yo soy el indicado para trabajarlo o para buscar la transformación de ese registro. También puede ser que quiera participar en grupos de alguna forma buscando aprobación, buscando sentirme valioso, entrando en la dinámica colectiva, caer en la rebeldía, digamos, sin un rumbo claro, sin un propósito profundo, etcétera, etcétera. O sea, si esto pasa, entraríamos en un Acuario que es más bien reactivo que responsivo, que no es lo mismo la reacción que la respuesta. En una especie de resumen, podemos decir que Acuario se da algo que cuando lo observamos desde nuestra humana noción del yo, nos puede parecer tal vez curioso, que en este signo
Somos iguales, pero en la diferencia. Algo así. La diferencia de la originalidad es lo que nos distingue igualitariamente, tal vez podríamos decir. Eh, por eso tal vez que hoy, en la contingencia de esta situación, que ya todos sabemos cuál es, cuesta funcionar de forma unificada entre quienes nos hemos dado cuenta que las cosas no son como nos quieren contar. Cuesta sentir que remamos tal vez para el mismo lado, a lo mejor nos desesperamos, nos enojamos por eso, pero es porque aún no llegamos a un nivel de individuación esencial donde podamos armar colectivos sólidos sin que se nos cuelen cosas viejas, rancias, como esos resentimientos, conflictos que no hemos trabajado, individualismo, que no es lo mismo que individualidad, luchas de poder sobre, de poder como imposición, a eso me refiero, etcétera, etcétera. Recordemos además que un colectivo acuariano se orienta a la horizontalidad. Puede haber liderazgo innato, por supuesto, cada uno en su área, pero no hay verticalidad tipo pirámide, que es lo que tenemos hoy. Por lo tanto, no se trata de buscar figuras a las que seguir. Esta dinámica del seguidor es justamente lo que se corta. Esta dinámica del dime a quién sigo para yo ir a la colita, atrasito. No, esto se corta. No puedo ser soberano si me la paso siguiendo verdades ajenas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Bueno, por lo pronto, abrirnos a ese vacío, el vacío de Acuario, también en nuestro ámbito mental y en nuestro ámbito de creencias. Una creencia es una afirmación que nosotros consideramos verdadera. Todos tenemos configurada nuestra mente con creencias, muchas inconscientes incluso. Entonces, Acuario, como un signo de aire que es, nos muestra que lo nuevo, que lo original y que lo disruptor comienza con una idea y con una mente que se abrió primero a concebir esa idea. El terreno también se siembra en ese reino de las ideas antes de hacerse realidad en la materia. Y Acuario bien puede simbolizar esa apertura que trae algo más que simples repeticiones del pasado. Es la idea, de hecho, ¿no? Acuario nos enseña que antes de salir a clamar por libertad, hemos de liberar nuestro propio aparato cognitivo, nuestra mente amplia, nuestra inteligencia intuitiva, ya que por allí se empieza a colar el aire fresco que facilita este tránsito. Por eso, la liberación es interna. Entonces, esto es lo que quiero transmitir a grandes rasgos con este video. Y bueno, sin más que decir, espero que la fuerza nos acompañe y que estemos todos muy bien. Gracias por escuchar, que estés muy bien y tengas un muy buen día, tarde, noche, lo que sea. Chau, chau.